Hoy voy a cumplir un sueño. Voy a ver a Joaquín Sabina en el Wizzing Center. Y mientras me deleito en la idea de escuchar en vivo esas canciones que me han acompañado toda la vida, corta vida. Don cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te mata. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. No puedo dejar de pensar en Cuba, porque Sabina también tuvo su historia con la isla. Viajó, cantó, se deslumbró y también se desencantó. Y hay algo muy cubano en eso, en creer tanto en algo que después te rompe. Por eso, más allá del concierto, hoy quiero contarles esa historia, la relación de Sabina con Cuba, los conciertos que dio en La Habana, las canciones que escribió inspirado en la isla, sus encuentros con Fidel Castro y ese cambio de postura que en el fondo dice mucho más sobre una izquierda intelectual que sobre Cuba. Porque aunque Sabina no sea cubano, su historia con la isla es también la historia de la utopía y del desencanto. Y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. El vínculo de Sabina con Cuba comienza en los años 90. En 1994, durante el llamado Periodo Especial, Sabina viajó a La Habana y cantó en el Teatro Carlos Marx ante más de 5.000 personas. Fue recibido con entusiasmo por el público y por el entorno cultural de la Revolución, que lo veía como un símbolo de rebeldía poética. En aquellos años, el cantautor español formaba parte de una generación que miraba a Cuba como el último vestigio romántico de una izquierda idealista. Y Sabina no era ajeno a ese hechizo. En entrevistas reconocía su simpatía por la revolución y su admiración por Fidel Castro. Esa relación lo llevó a reunirse con Fidel al menos 2 veces, una de ellas a través de su amigo Pablo Milanés. Él mismo lo contó con ironía. Tuve 2 encuentros con Fidel, uno muy largo y otro más largo todavía. No era una relación política, sino simbólica, un poeta frente al mito. Y en ese encuentro Sabina vio lo que muchos intelectuales querían ver de Cuba, una isla heroica, diferente, luminosa. Pero el vínculo más duradero entre Sabina y la isla está en su música. En Postal de La Habana escribió: por el balcón que daba al malecón, veía cada mañana los peces de La Habana bailando con la historia un guaguancó. Esa frase resume su mirada, la ciudad como escenario poético, el ritmo como resistencia y la historia como un baile constante entre la utopía y la ironía. Luego en la misma canción mezcla mitología y humor. Y a las barbas de la revolución le salían más canas cada día. Cuba aparece en su obra como metáfora de una revolución que se vuelve leyenda. En Como te digo una co, te digo la o, una de sus letras más directas, Sabina canta: que si nos gustó La Habana, hija mía, no nos va a gustar. A una la reciben con ese Caribe y ese malecón. Y enseguida la ironía: pero pobrecitos, flaquitos, flaquitos y sin libertad. Es Sabina observando con encanto, pero también con ojo un poco crítico. Que tengan la culpa Clinton o Fidel, a mí, mire usted, lo mismo me da. En su obra, Cuba es música, belleza y contradicción, una postal con fondo político. Sabina actuó al menos 2 veces en Cuba, la primera en 1994 y la segunda en 1999 en el 40 aniversario de la Casa de las Américas junto a Silvio Rodríguez y Carlos Varela. En esos años, Sabina fue invitado a círculos culturales cercanos al poder y participó en encuentros con intelectuales y músicos afines a la revolución. Hoy a mi ventana llegó volando un gorrión, trajo de La Habana de contrabando una canción. Pero con el tiempo, su mirada cambió. En entrevistas posteriores reconoció que su cercanía con Cuba había sido más sentimental que racional y que las revoluciones, cuando se perpetúan en el poder, acaban traicionando su propio origen. Esa autocrítica, tan poco común entre los artistas que apoyaron a la revolución cubana, marcó el comienzo de su distanciamiento. En 2011 se publicó
el disco La Habana canta Sabina, un homenaje con versiones cubanas de sus canciones. Pablo Milanés, Fran Delgado y Carlos Varela participaron en el proyecto. Ese álbum resume perfectamente lo que Sabina representó en la isla, un símbolo de irreverencia, una voz poética que desafiaba lo correcto sin dejar de ser querido. En La Habana se cuentan historias de noches interminables, de ron, humo y guitarras, de Sabina caminando por el malecón o improvisando letras en casa de trovadores. Mitos o no, reflejan el cariño cultural que aún despierta su figura entre los músicos cubanos. Pero el Sabina de hoy ya no es el mismo que visitó la isla. En 2022 declaró: fui amigo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro, pero ya no lo soy, no puedo serlo. Y añadió: estoy del lado de los que se manifiestan y de los que se exilian. Los que hemos sido de izquierda tenemos la responsabilidad de decir la verdad cuando la izquierda se equivoca. Con esa frase rompió un silencio que muchos artistas aún mantienen. Su cambio no fue una renuncia a sus ideales, sino un acto de coherencia. El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando, y es muy triste lo que está pasando. Un reconocimiento de que la admiración sin crítica se convierte en complicidad. Espera un momento, tengo que presentarte a alguien que te va a gustar conocer, sobre todo si alguna vez has soñado con viajar por Europa sin estrés y con todo listo para ti. Hola, somos Claudia y Javier, el equipo de Manana Tour. Sabemos perfectamente lo que es viajar a Europa y sobre todo lo complicado que puede ser organizarlo todo por tu cuenta. Es por eso que hacemos viajes a medida, sin errores y sobre todo con acompañamiento real. Vas a vivir experiencias como si estuvieras en casa. Es más, mejor que si estuvieras en casa. Yo los conozco, confío en ellos y créeme, si algún día te animas a visitar Madrid o cualquier otro rincón de Europa, vas a querer que sean ellos quienes te lleven. Mira. Con nosotros no vas a perder absolutamente nada, ni tiempo, ni dinero, ni momentos únicos. Ya hemos hecho más de 100 viajes felices en un año, así que si quieres viajar con nosotros, hazlo desde el enlace de Nayare y no solo vas a vivir experiencias maravillosas, sino que le vas a apoyar y ayudar en su trabajo aquí en el canal. ¿Estás listo para conocer Europa y Madrid? Agenda tu llamada ya. Madrid te espera. Madrid, Madrid, Madrid. La historia de Joaquín Sabina y Cuba no es solo una anécdota cultural, es el reflejo de un fenómeno mucho más grande: la romantización de la Revolución Cubana por parte de la izquierda internacional. Durante décadas, músicos, intelectuales y artistas vieron en Cuba una utopía viva, una especie de redención política. Pero esa mirada tan idealista como distante pocas veces se preguntó qué pasaba fuera de los escenarios. Sabina formó parte de esa fascinación y con el tiempo se atrevió a romperla. Y ahí está la lección. Los artistas también tienen responsabilidad. No basta con cantar a las causas justas. Hay que sostener la mirada cuando esas causas se desvían. En su cambio de postura hay más honestidad que traición, porque rectificar cuando uno entiende que la utopía se volvió dogma también es una forma de valentía. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Cuántos músicos, escritores o intelectuales siguen repitiendo los mismos mitos sin revisar la historia completa? Si te interesa entender esas contradicciones entre arte, política y verdad, suscríbete al canal, comenta y comparte este vídeo. Recuerda que aquí te cuento las noticias como una amiga bien informada. Nos vemos en el próximo reporte. El pecado, una página web. El coma la comprendí. Que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver.